Presentación del libro Parasitología Médica. Está presente el doctor Carlos Aguirre, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. Reiteramos, presentación del libro Parasitología Médica. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a nuestros compañeros de trabajo que nos hagan un plano de este trabajo, Parasitología Médica, del doctor Carlos Aguirre, docente emérito de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Medicina de nuestra UMSA. Carlos, muchísimas gracias por la amabilidad. Primero, bienvenido a nuestras Cartas sobre la Mesa. Un gusto estar en Cartas sobre la Mesa, no es la primera vez, y la vez que estoy en televisión universitaria me siento muy contento. Gracias. A ver, cuéntanos primero, ¿qué es la parasitología? Bien, es una disciplina de la medicina y se ocupa de estudiar un conjunto de seres, la mayoría microscópicos, que viven en el organismo humano y que tienen tal vez la antigüedad tan igual que la propia humanidad o mucho antes, ¿no? Se han encontrado pues parásitos de hace 11.000 años atrás. La presencia de estos seres ha ido evolucionando junto con la humanidad y todos los animales, porque los parásitos no solo son infecciones que se encuentran en los humanos. Todos los seres vivos tienen parásitos en su organismo. Ahora, bueno, nosotros somos profanos en esto, te imaginarás, pero siempre he creído de que nuestro cuerpo es un verdadero zoológico de cosas, es decir, de parásitos. ¿Y es posible pensar en parásitos buenos y parásitos malos? En realidad no, lo que sí tenemos buenos son bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Los parásitos ninguno es bueno, aunque muchos de ellos se han ido adaptando a nuestro organismo y no nos producen en absoluta ningún daño. Viven en nosotros, viven en nuestro intestino, por ejemplo, y no nos producen más nada. Lo único que ellos necesitan es alimentarse de nuestros residuos, nada más. Pero parásitos buenos no hay ninguno. No hay ninguno. Ahora, dentro de eso, ¿cuáles son los parásitos de mayor preocupación para la medicina? En realidad son muchas especies de parásitos dependiendo los continentes y los países. Este libro lo que intenta es recoger aquellas enfermedades por parásitos que se encuentran en nuestro país. Entonces tenemos parásitos, por ejemplo, en las zonas tropicales que no vamos a encontrar en las zonas del altiplano, y a la inversa, tenemos algunas especies del altiplano que no vamos a encontrar en lugares tropicales. Eso tiene que ver con la adaptación que estos seres vivos han tenido a lo largo de su evolución de muchos, muchos años. Ahora, los parásitos son causantes de determinados desequilibrios biológicos, digamos, en el ser, lo que le llamamos enfermedades o efectos. Sin duda alguna. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los más conocidos, digamos, aquí en nuestro medio? En nuestro medio, pues, tenemos muchísimas especies, ¿no? Por ejemplo, en el país en su conjunto, en gran parte del país, vamos a tener al Trypanosoma cruzi, que es responsable de la enfermedad de Chagas. Vamos a tener un parásito microscópico que ocasiona muchos cuadros diarreicos, fundamentalmente en niños y jóvenes, que es Giardia intestinalis. Vamos a tener una serie de otros parásitos en los cabellos, como los piojos, ¿de acuerdo? O las pulgas que conviven con nosotros, que están absolutamente diseminados en todo el país. Vamos a tener parásitos como una lombriz intestinal, que es la Lascaris lumbricoides, que está definitivamente en todos los departamentos y regiones de Bolivia. Y así como aquellos, hay muchísimos más que podríamos comentar, algunos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Amazonas, lo que sería Pando y Beni, vamos a encontrar mucho de malaria, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad que ocasiona anemia. En los yungas de La Paz vamos a encontrar una enfermedad que se llama la leishmaniosis, una enfermedad que llega inclusive a desfigurar la cara en la fase crónica. Y así podríamos relatar muchísimas especies que conviven con nosotros, pues, desde hace muchísimos años. Ahora, ¿cuán perversas son estas? La mayor parte nos conducen a la muerte, algunas sí, algunas no. Es interesante porque una definición de parásito, entre la definición de parásito, el concepto, son
aquellas especies que viven en nosotros, que dependen de nosotros, pero que no quieren matarnos, porque si nos mataran ellos también desaparecerían. Entonces es una relación que se ha establecido durante miles de años y por lo tanto solo algunas enfermedades sí pueden llevar a la muerte, pero no solo por el parásito, sino por la consecuencia de lo que hace el parásito, ¿no? Y esa es una relación interesante, porque si no nos matan, pues no es que nos mantienen vivos, lo que no quieren es que nosotros vayamos a morir, porque el parásito no tendría capacidad de seguir viviendo en nuestro organismo. Qué interesante esto. A ver, una otra que me parece realmente interesante. En esta lógica de los parásitos, ¿cuáles son los más significativos? Bueno, nosotros tenemos una capacidad en el último tiempo nos hemos adaptado a los animales domésticos y los animales domésticos también nos pueden transmitir parásitos. Por supuesto. ¿Cuáles son los más conocidos? Ejemplo, o sea, vamos a hablar de nuestros animales que tenemos en la casa, ¿no? Los perros nos pueden transmitir una enfermedad, o un parásito, perdón, que se llama toxocara. Es un parásito que si nosotros nos infectamos con los huevitos que son microscópicos, estos pueden atacarnos la vista, ¿no? Y hay personas ciegos, que han perdido la vista. Es ejemplo de los perros. En los gatos transmiten en realidad sí un parásito que se llama toxoplasma y este es responsable de muchos problemas en las mujeres embarazadas cuando ellas se enferman con el toxoplasma durante su embarazo. Entonces, por ejemplo, estos dos animalitos que son frecuentes en nosotros pueden generarnos enfermedad y no me olvido de las pulgas de los perros, ¿no? Que se adaptan a vivir con nosotros. En realidad no nos producen más que un picor porque tienen que alimentarse de nuestra sangre y nos pican y nos produce un prurito, un escozor. No tiene mayor riesgo en nuestro medio. En otros países sí pueden transmitir un grupo de bacterias durante la picadura. En nuestro medio prácticamente solo sentimos la picadura de las pulgas de nuestros animales. Y son molestosas. Por supuesto, muy molestos. Ahora, ¿cuánto ha desarrollado la medicina para combatir estos parásitos en el hombre? Esa es una excelente pregunta. Y voy a poner un parangón con las bacterias, ¿no? Para las bacterias, la ciencia a lo largo de muchos años ha desarrollado dos cosas importantes y para los virus también. Antibióticos y vacunas, ¿no? Los antibióticos y vacunas desde hace muchísimos años evitan que la humanidad sufra de estas enfermedades. En cambio, para los parásitos, interesante, hay muy pocos medicamentos y no hay vacunas. Apenas se están desarrollando una vacuna para la malaria que se está aplicando en el África, pero después de aquello, nosotros, pues, la ciencia no ha desarrollado mucho en este campo por una razón sencilla, porque en los países desarrollados las enfermedades parasitarias son exóticas. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros problemas de salud y ellos han logrado controlar las enfermedades parasitarias fundamentalmente a través de realizar un saneamiento, es decir, dotar de agua potable, dotar de alcantarillado, que son elementos centrales para evitar que estas enfermedades se difundan, algo que en nuestro medio lamentablemente no sucede. Y en muchos países de Latinoamérica y del África. Las enfermedades parasitarias son frecuentes en los países de escaso o ningún desarrollo. ¿Por qué? Por las condiciones de vida de la población. ¿Cuántos años que vienes enseñando parasitología? Parasitología vengo enseñando fácilmente unos 28 años. Impresionante. Esta publicación que la tengo en mano, ¿a quiénes va dirigida? Esta publicación, debo decirles que es de acuerdo al conocimiento que tenemos hasta ahora, es el primer libro de parasitología médica escrito en el país. Y este libro está dedicado a los estudiantes, pero también a los médicos que trabajan en el primer y segundo nivel de atención. Porque este libro no solamente recoge la enfermedad como tal, sino que recoge qué se puede pedir en el laboratorio, qué resultados esperamos y qué esquemas de tratamiento se pueden aplicar. Algo muy necesario para el médico que está en las zonas rurales principalmente o en la periferia de las ciudades, donde muchas veces no tiene acceso a una información actualizada. Y es el producto no solamente mío, es el producto de haber invitado a otros
colegas, profesores míos en algún caso y luego alumnos míos también que son ahora profesionales. Hemos hecho una conjunción de un grupo de colegas, cada uno dedicado a un determinado parásito o un determinado campo de la parasitología médica. Una última que no quisiera que se me escapara. Hablabas de las condiciones ambientales, geográficas existentes en muchas regiones y las propias naturalezas de las personas en su proceso de adaptación con estas regiones. ¿Hay parásitos que son específicos a nuestro país? Uno de ellos no es específico, pero muy frecuente, muy importante, es fasciola hepática. Somos el país con la mayor cantidad de casos de fasciola hepática del mundo. Y esto está ubicado, por ejemplo, en el altiplano norte de La Paz, en las provincias Ingavi y Manco Cápac, donde existe mucho ganado lechero. Y es ahí donde pues, hicimos un estudio hace muchos años con un equipo muy grande y lamentablemente somos el país con una de las mayores prevalencias mundiales de esa enfermedad. Una enfermedad que existe en otras partes del mundo, pero no en la intensidad que tenemos en esa zona. Y es interesante porque se ha investigado en otras partes del país y no se ha encontrado esa cantidad de animales e individuos infectados como en el altiplano norte de La Paz. ¿Ha merecido alguna intervención de ustedes? Sí, sin duda alguna. Durante varios años, aproximadamente 10, se ha ido desparasitando fundamentalmente a los niños, que les afecta mucho en su crecimiento. Se ha ido mejorando, dando pautas para mejorar la calidad de vida. Se han hecho sugerencias a los gobiernos locales para que se pueda dotar de agua, se pueda dotar de letrinas, porque el alcantarillado es muy caro. Y de alguna manera, pues, se ha logrado disminuir la cantidad de individuos infectados en esas zonas. Carlos, qué ilustrativo y qué agradable conversar contigo y que nos enseñes esto que es la parasitología, por lo menos en esta entrevista. Y claro, los que tengan la posibilidad de comprar, particularmente en el mundo médico, aunque me imagino que también algunos otros profesionales pueden acercarse, ¿no? Vinculados al mundo médico, digamos. Sin duda alguna, es un libro que no solo está dedicado a los médicos o a los estudiantes de medicina, sino a todo el área de la salud. Bioquímicos, nutricionistas, enfermería, todos ellos en este libro van a encontrar algunas pautas que les permita desarrollar una mejor práctica profesional. El doctor Carlos Aguirre nos ha visitado, importante docente emérito de nuestra institución, de la Facultad de Medicina. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Un gusto estar aquí, gracias otra vez. Muy bien, nosotros contigo, Henry. TVU. Televisión para ti.